Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Pues siempre buscamos acá la forma de compartir con ustedes los temas nacionales que nos preocupan y sobre todo no solamente extender la preocupación sin una razón, sino que verdaderamente decir, bueno, y verdaderamente nosotros qué podemos hacer para ir solucionando todos estos grandes problemas que se enfrentan repetitivamente. Eso es acción positiva, no solamente venir a denunciar, no solamente venir a lamentar, sino que ¿qué sacamos para que Guatemala pueda ser mejor? Hoy quiero tocar un tema que está permanentemente en nuestros medios de comunicación. Van a ver ustedes en su pantalla una portada del siglo XXI, del martes 27 de mayo, y dice, en el 2016, 261 buzazos. Igual la repite también nuestro diario de la misma fecha y dice 36 pasajeros heridos en percance de camioneta que viajaban a alta velocidad hacia la ciudad capital. Pero incluso 2 o 3 días después, el jueves, aparece de nuevo en Prensa Libre, dice accidente dejan 32 heridos en la carretera hacia la antigua Guatemala, en las cañas, en fin, pareciera que esto se repite constantemente. El día anterior al accidente que en Antigua vimos un desplegado en el cual había un operativo, paraban buses por todos lados, agarraron a unos cuantos con problemas de licencia, en fin, tuvieron algún resultado, pero como siempre lo más seguro es que una semana después no pasa absolutamente nada más y volvemos a tener ese mismo tipo de desastres. Cuando nosotros oímos noticias de otros lugares del mundo y oímos que en algún lugar hubo 10 fallecidos en una cosa que viaja alrededor del mundo la noticia, aquí han muerto 29, 30, 40 gentes en un solo accidente de bus. Y lo vemos permanentemente que estamos perdiendo vidas humanas, ya sea unos fallecidos, otros heridos, recargando no solamente el dolor de la familia guatemalteca, también nuestros servicios de salud tan debilitados sufren de tener que atender a pacientes en estados muy delicados. Por lo tanto, decidimos entrar a tocar este tema en la mayor profundidad posible, en la búsqueda de las mayores soluciones posibles. Y hoy vamos a empezar pues esta pequeña serie que vamos a hacer sobre el tema con 2 distinguidos invitados a los cuales tengo el gusto de presentar en este momento. A mi izquierda está el arquitecto Gamaliel Chin. Él es presidente de la Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas. Y aquí sentado en el centro, a mi izquierda, el doctor Alejandro Ponce, abogado y notario. Él es experto en transporte terrestre. También se desempeña como asesor jurídico de la Gremial de Industriales del Transporte Extraurbano del Nororiente. Arquitecto, un gusto. Igualmente, doctor, un gusto tenerlos por acá. Buenas noches, doctor. Pues yo en la introducción decía que las carreteras de Guatemala prácticamente son como que las rutas de la muerte para mucha gente que ha perdido su vida ahí, para tantas situaciones críticas, que gente que queda lesionada permanentemente. Y algo que me preocupa es que nosotros los guatemaltecos nos quedamos ya prácticamente impasibles, pues, porque accidente tras accidente siguen habiendo. Imagínense acá, y habla de 261 buzazos reportados. Pero antes de entrar usted me dijo algo. Por supuesto, doctor. Muy buenas noches a todos los televidentes. La verdad es que esas cifras se quedan demasiado cortas, porque yo le decía a usted el comentario en el sentido de que esos son solo los hechos de tránsito que han tomado cobertura por parte de los medios de comunicación, por los lugares donde se han producido, que casi han sido repetitivos, que es entre la parte de Sololá y Chimaltenango, sobre todo en el área de Nahualá. Pero la verdad es que deberíamos realmente multiplicar eso por 10, porque dentro de la provincia todos los días son muchos accidentes que se producen con muchas pérdidas de vidas humanas, pero que lamentablemente ya se ha hecho usual y de costumbre que viene el propietario del vehículo y con las autoridades hace una negociación para que eso no sea publicado ni siquiera reportado. Esa es una de las preocupaciones que hemos tenido de las personas que estamos inmersas dentro de la actividad de la prestación del transporte de pasajeros por carretera, pero que somos conscientes que esto es un servicio público que ha sido otorgado a empresarios
para que presten ese servicio, pero siempre con la conciencia de que debe ser un servicio eficiente, cómodo y sobre todo seguro. Pero mire, doctor, eso lo hemos oído muchas veces y sucede que nunca pasa, ¿verdad? Usted, por ejemplo, nos dice, mire, eso que dice aquí se magnifica por 10, por 20 veces realmente. Gamaliel, ¿qué podrías tú comentarnos a este tema? Tú estás en la gremial de rutas cortas extraurbanas. ¿Hasta dónde llegan esas rutas cortas extraurbanas y dónde están las largas? Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Apreciamos mucho la invitación. Este es un tema que a lo largo de la semana, y no podríamos decir solo la semana, sino a lo largo del 2016, porque quisiera empezar mencionando. El anterior director de transportes fue recibido con un accidente en las postrimerías de la Semana Santa. Usted recordará, un autobús procedente de San Marcos sufrió un accidente. Cuando usted pregunta la competencia de nuestra actividad comercial como servicio de rutas cortas, es una denominación. Nuestro haber, nuestra responsabilidad y el asesoramiento de nuestros compañeros transportistas se da a los 108.000 kilómetros cuadrados del país y lógicamente las más de 20.000 kilómetros de carreteras que existen son nuestra actividad comercial como patio de trabajo. El servicio de transporte extraurbano no se detiene a lo largo de las 24 horas del día, lo que significará que el riesgo está latente 24 horas al día, 365 días al año, y como platicábamos antes de iniciar la entrevista, se generan más de 10 millones de viajes diarios en todo Guatemala, lo que significa 300 millones de viajes al mes. No queremos con esto minimizar las estadísticas que recogen los medios. Para nosotros es muy importante el recalcar de que todo esto que sucede es producto de la poca o ninguna administración que la iniciativa privada de aquellos grandes o pequeños empresarios suceden en las carreteras. Lamentablemente el elemento en común es la ausencia del Estado. Platicábamos claramente de que pueden existir muchas regulaciones como es responsabilidad de conductores, documentación en autorización de licencias de transporte, llamémosle así cumplimiento de obligación en cuanto a seguros sobre pasajeros, pero de esto, ¿quién vigila? Los acontecimientos de esta semana y la anterior ponen en evidencia las debilidades del Estado y la total ausencia de la misma. Los operativos que se sucedieron a lo largo de la semana que estamos terminando no son más que una respuesta mediática a la ausencia del mismo Estado. Las circunstancias están circunscritas dentro del reglamento, sabemos y creemos de que hay muchos medios que están en papel que pueden utilizarse y lógicamente no se han hecho uso. En Guatemala es característico y en transporte es una sorpresa que todo el mundo comenta, el divorcio interinstitucional, no digamos desde el mismo ministerio, llegando hasta la Dirección de Transportes, lo que significa que nosotros estamos casi que de forma silvestre haciendo la operación comercial. Lamentamos mucho lo que sucede y ante la opinión pública, como transportista tengo que decirle que lamento lo que ha sucedido, no puedo más que decirles que lamento la pérdida de aquellas personas que hoy están enlutadas en su familia y desgraciadamente tenemos que decir que no podemos tener un elemento que evite esta situación si el Estado no juega su rol pertinente. Nosotros consideramos como empresarios serios, porque debo decir que represento a un grupo que sí es serio, que sí se organiza y que busca el progreso, aquí hay muchas formas contenidas en la incipiente regulación que pueden ser factibles de reducción significativa en lo que hoy usted leía como un encabezado del siglo XXI. Lastimosamente no existe voluntad política y existe inexperiencia en las recién nombradas autoridades del mismo despacho viceministerial y no menos en la Dirección General de Transportes, que aunque tengan buena voluntad, no tienen el expertise precisamente para causar una buena administración que se adelante los acontecimientos que hoy tenemos en discusión en esta mesa. Claro que este problema es un problema crónico porque estuvimos revisando un poco de la historia y me recuerdo usted mencionaba ahora, por ejemplo, Nahualá como un punto donde suceden muchos accidentes, pero yo me recuerdo que hubo grandes accidentes en la bajada de Villanueva que se producían antes, en las cañas, en fin, en muchas áreas. Pero ¿qué piensa usted, doctor, en ese sentido? Por ejemplo, ¿cómo hacer verdaderamente efectivos el cumplimiento de la ley? Usted, asesor de una empresa de transportistas en el nororiente, ¿cuáles son las recomendaciones que usted les da a ellos? Doctor, si me permite usted, yo quisiera hacer un marco jurídico que es bajo esas regulaciones que se maneja el transporte en general, el transporte terrestre. Para empezar, carecemos de una ley marco, porque estamos todavía siguiéndonos por el decreto 253 que data de 1946, que tiene precisamente 15 artículos. 11 artículos hablan de carretas aladas por semovientes, 2 del tranvía existente en ese tiempo aquí en la ciudad capital, y en 2 se mencionan los automotores.
Andalucía, en tu mesa todo el día. 11 artículos hablan de carretas aladas por semovientes. 2 del tranvía existente en ese tiempo aquí en la ciudad capital. Y en 2 se mencionan los automotores. Entonces, ante esa deficiente normativa, se ha tratado de legislar a través de reglamentos. Y eso es totalmente antijurídico, porque un reglamento no es más que desenvolvimiento de una ley ordinaria. Y entonces aquí se cometen muchas inconstitucionalidades que además no tienen mayor coerción. Y el ser humano, doctor, yo siempre he considerado que sin algunas situaciones coercitivas no funciona, no obedece, siempre está con aquello que yo hago lo que la ley no me prohíbe y punto. Y en ese marco jurídico prácticamente se desenvuelve la actividad del transporte. O sea que tenemos un marco jurídico ineficiente, anacrónico. Anacrónico, exactamente. Entonces, lo último que se ha hecho es de que acuerdos gubernativos con el 225-2012 y sus reformas que han sido a través de la reforma del acuerdo gubernativo 535-2013 y el 408 del 2014, que solo han sido reformas puramente procedimentales dentro de las gestiones que se hacen en la dirección, pero que en realidad no regulan mayor cosa la actividad del transporte, sino que está totalmente libre a la conciencia del transportista, que no precisamente es una cualidad de las personas que se desenvuelven en esta actividad económica. Yo no sé por qué y no me explico, porque el artículo 131 de la Constitución establece que por su importancia en el desarrollo económico del país, el transporte comercial debe de gozar de una tutela del Estado. Pero en la forma en que hemos caído en esta Guatemala actual, donde la presencia de Estado no existe, creemos que es una de las causas principales de que no hay ninguna observancia a las regulaciones, porque existen también regulaciones internacionales, sin embargo son totalmente desconocidas por parte de los empresarios. Quiero contarle que en el 2014 el Congreso sancionó el decreto número 15-2014 y esta ley se denomina Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito. Hasta el nombre es antitécnico, porque debería de llamarse Ley Preventiva de Hechos de Tránsito en el transporte colectivo. Pero se quedó en una intención nada más, porque en realidad por la mala técnica legislativa, esta es una ley que llamamos en doctrina ley en blanco porque no tiene mayores sanciones. Claro. Inclusive le quiero contar, cuando entremos a alguna de las causas de estos accidentes, que son fáciles de determinar, pero que el Estado tiene que tener una participación muy activa para evitarlo. Y eso lo vamos a tratar más adelante. Perfecto. En el programa. Definitivamente, por ejemplo, Gamaliel, acá siempre que ocurre un accidente, el primero en ser señalado es el piloto, el empresario, las autoridades que desconocen. Pero, por ejemplo, tú mencionaste algo, yo represento aquí una gremial o un grupo legal establecido. Claro. En nuestra economía la informalidad es un 70-80%. Así es. ¿Cómo está la informalidad en el transporte? Pues, ¿cuántos propietarios son legales? ¿Cuántos cumplen con todo lo que tienen que cumplir y cuántos no? Bueno, el cumplimiento de la normativa vigente en nuestro país es muy amplia en cuanto a las obligaciones como transportistas. Pero creo que la estadística en este sentido de la formalidad es superior a la informalidad. Cuando digo esto, estimaríamos, según nuestra información, que es mucho más confiable que la misma institucional, gira alrededor del 70% dentro del ámbito formal y el 30% en el área informal. La situación se repite y esto genera el número más informal por la forma tan primitiva en la que el Estado permite la operación comercial de transporte. Yo me referí como sector serio y que cumple con la ley, convencidos de que las normas están hechas para que se apliquen y no para que nos gusten. Y los estados han venido recibiendo de forma recurrente
la discusión o el consenso como un medio de llegar a una renovación de una norma. Para citar un ejemplo, los patriotas hicieron esas aberraciones reglamentarias de reforma tras reforma tras reforma, pidiendo que cada vez que algo les apretaba se cambiara. Nosotros impulsamos una reforma en el 2011 que creíamos que respondía, a pesar de no intentar legislar a través de un reglamento, buscar la actualización que exigiera la generalización de la modernización del transportista para que aquel que estuviese en las condiciones y en el derecho y en el deseo de cumplir plenamente, protegiendo la integridad del usuario, que es la razón básica de nuestra prestación de servicio, se adelantara. Algunos compañeros, influenciados por lo que nosotros siempre presumimos, pero hoy no denotamos que es la corrupción, compraron en las altas esferas gubernamentales hasta en el Palacio de la República, en donde se dieron aspectos de renovación como las que vemos y hoy tenemos un Frankenstein como reglamento. Esto propicia y precisamente hace evidente de que hay tantos vacíos administrativos que lógicamente fomentan y sobre todo alimentan la siniestralidad que hoy lamentamos como tema de discusión. Doctor, nosotros somos guatemaltecos serios. Queremos empujar y ayudar a que Guatemala cambie. Y nuestra actividad está en el transporte de personas y vuelvo a repetir los 10 millones de viajes diarios que se generan en nuestra república. Esperamos de que las autoridades que hoy no pueden decir estar cansadas y sin recursos, con escasamente 150 días hagan lo que pertinentemente se debe, pero deben investirse de la autoridad y empezar a generar cambios que verdaderamente estén desde regulados. Por supuesto, no limitarse a esto, sino empujar conjuntamente con transportistas, con asesores como el licenciado Ponce, que me acompaña acá, para que logremos objetivos como es la regulación, una legislación actualizada que beneficie al guatemalteco, pero que no se quede en papel, que se lleve a la práctica. En Guatemala no hay certeza del castigo, por lo tanto, cualquiera hace lo que quiere y en transporte no es una excepción. Pero nosotros estamos cosechando tragedias, accidentes, muertos. El Estado sale emergentemente, olvidamos las estadísticas y volvemos otra vez a cero. No debemos seguir en eso. Bueno, y es que el costo, Gamaliel, de esos accidentes, pues primero el costo familiar, el que es lo más grave, que es lo impagable. Tanta gente que vemos desde niños hasta ancianos, gente joven. O sea que el costo es enorme. Mencionamos en un principio que el costo hospitalario es enorme también, ¿verdad? Ahora, pero de todas maneras, por ejemplo, pases como el mantenimiento del vehículo, la compra del vehículo, el mantenimiento, la elección de los pilotos es una responsabilidad del empresario. Están los empresarios conscientes, claros de ello. Pues mire, doctor, figúrese que podríamos empezar diciéndole que otra vez aparece el Estado como un mudo actor al respecto. Si usted se da cuenta, quien licencia al conductor es el Estado, quien lo documenta, quien lo califica como apto para una actividad específica es el Estado. Nosotros podemos probar y preguntar, y lógicamente los podemos mandar a inducción, pero en Guatemala suele pasar de que una vez se solicita la inducción y no se vuelve a repetir. Hemos insistido que se hagan, ahí sí que revisiones periódicas del expertise del guatemalteco que conducen las actividades diferentes con simuladores, ya no son caros, y que lógicamente se sometan a pruebas de estrés, inclusive llevando una bitácora para saber cuánto tiempo ha conducido una unidad, como usted me explicaba hace un momento. El autobús no es un dormitorio, y muchos lo hacen dentro de. Debemos de facilitar todas las comodidades y necesidades para que el trabajador al volante haga su trabajo con responsabilidad. Por supuesto, eso es un costo. Pero en Guatemala el Estado se ha preocupado más por el costo de la traslación del servicio al usuario y no en la calidad del mismo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una sumatoria de fracasos. Y una cosa, Gamaliel, solo ahorita le paso la palabra, doctor. Muchas veces la gente, y una queja permanente, es de que les están cobrando mucho más de lo que es permitido. Ya después de ciertos horarios, después de ciertos momentos, les doblan el costo. O sea que el costo al final la gente lo paga. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Ya después de ciertos horarios, después de ciertos momentos, les doblan el costo. O sea que el costo al final la gente lo paga. Doctor, usted nos quería comentar algo. Sí, la verdad, doctor, es de que hablando sobre el aspecto de pilotos, yo he tratado de impulsar que se establezca un tipo de medicina preventiva con los pilotos. Tenemos estadísticas en las cuales un alto porcentaje de pilotos de autobús y de equipo pesado, trailer, son diabéticos.
y diabéticos sin ningún control. Claro. En cualquier momento pueden tener o una elevada de glucosa o una caída Claro. y muchos accidentes son provocados por esa situación. Es también frecuente el uso en muchos pilotos que dicen que para quitarse el sueño durante la noche consumen drogas como cocaína, ¿verdad? Y otros con el alcohol. Entonces, de esa cuenta que usted todos los días ve en los medios de comunicación, tráiler volcó en el kilómetro tanto, tráiler y todo, ¿por qué? Porque también la forma de operación de estos medios de transporte son demasiado anacrónicos, donde realmente se exceden en cuanto a la capacidad física de los pilotos. Pero por otra situación le quisiera comentar que lo que yo estaba comentando, que la falta de una buena regulación, de un buen control, ni siquiera a través de la SAT tenemos un control, porque yo le platicaba a usted fuera de cámaras que nosotros tenemos establecido que son más de 1.600 millones del año que se defraudan solo en el transporte de pasajeros, porque el 98% de los transportistas están inscritos en la SAT como pequeños contribuyentes. Y la forma en que se opera la mayoría de transportes a través de lo que se denomina dentro del Vox Populi, a través de cuotas. O sea, yo como propietario de un vehículo, alguien me solicita que quiere manejar mi vehículo y entonces yo le digo, bueno, yo lo que necesito es imponerte una cuota que equivale a 1.500 quetzales diarios. Vos me traes 1.500 diarios, te llevas mi autobús, lo operás como querrás, y a mí cuando se te funde el motor, entonces me avisas para que te ponga otro. Y mientras tanto trabajas en la forma. Entonces, platicamos que se exceden en cuanto al tiempo de manejar y todo eso. Una persona que está explotando una unidad que no es de él, que muchas veces tiene que sacrificarse haciendo más viajes de los que realmente le correspondería y manejar muchas horas, porque tiene que sacar la cuota precisamente, y obviamente lo que a él le va a quedar y es de aprovechar, porque no es fácil tener una unidad para poder ser explotada, y entonces se explota de una forma totalmente irresponsable. ¿Dónde rompemos el círculo, doctor? Porque esta historia que usted me cuenta, yo me recuerdo hace 40 años que habían unas fortalezas supervoladoras que eran terribles en la carretera, y era por las cuotas. ¿Dónde romper el círculo? Ustedes, porque la verdad que este programa lo podemos repetir dentro de unos 3 años con nuevos titulares de estos y con los mismos problemas. ¿Cómo rompería usted específicamente el círculo, doctor Gamaliel? Entrémosle a las soluciones. Para empezar, doctor, yo pienso que una solución a este aspecto sería que la SAT entrara en un control precisamente de esos empresarios, y que no permita que el empresario de transporte esté inscrito como pequeño contribuyente, sino que sea como un contribuyente normal, que cumpla con todo lo que establece la ley, y que tributen y que facturen, porque el problema es que no facturan. Sí, nadie. Entonces, nadie. Habemos empresas que sí estamos con factura electrónica desde hace más de 3 años, que facturamos electrónicamente, contamos con una jefase, etcétera, etcétera, y estamos dentro de la regulación normal y pagamos el 100% de nuestros impuestos. Pero el 98% restante se da el lujo de declarar lo que le da la gana y resulta pagando 100 quetzales al mes de IVA, pues por supuesto. Yo coincido con la posición del licenciado. Creo que la formalidad del empresario va a reducir significativamente esta actitud que permite cualquier desmane del conductor. Definitivamente no debemos esperar, ya hay insumos, ya existe normativa vigente, acuerdos gubernativos en los que se cita y se requiere a la Dirección General de Transporte la información de todas aquellas placas registradas como transporte extraurbano y que deben precisamente someterse a un subregistro dentro de la SAT para entrar en la figura formal de la tributación. Esto exigiría que el empresario que entrega su unidad por cuota, lógicamente, cambie de actitud, tome la formalidad, su responsabilidad, y el piloto se limite exactamente a lo que es su desempeño de trabajo. Es recibir un salario, limitarse a las horas de trabajo, vigilar que el estrés no exista, que su salud sea latente, que esté considerada significativamente, y por supuesto con esto incidiremos, y no en 3 años, en poquísimo tiempo se puede hacer. Es un llamado de atención para que las autoridades verdaderamente sean conscientes de lo que es su
su rol en este momento, que el guatemalteco deje de tildarnos solamente a nosotros, porque en este gran ejercicio de transporte colectivo existen tres actores. El Estado, el más pequeño, los transportistas, los segundos en número, y el más numeroso y silente es el usuario. Y bajo esa razón nuestra preocupación, aunque pareciera ser risorio, es el usuario. Como guatemaltecos queremos explotar la actividad del transporte, pero estamos convencidos de que debemos devolverle calidad al guatemalteco por lo que nos pague. Lógicamente, para algunos significará que cualquier formalización que se pueda dar implicaría costos, pero es mejor tener calidad y no preocuparnos por el costo, porque todos llegaríamos a nuestros destinos y regresaríamos del mismo. Bueno, y es que el costo oculto es más alto. Por supuesto. Porque era lo que yo mencionaba hace un momento, que la pobre gente a cierta hora tiene que pagar lo que le pidan, o tiene que meterse en carritos que le cobran el doble o el triple. O sea que el guatemalteco en realidad está pagando mucho más. Yo creo que si el mensaje se transmite bien, tiene un servicio respetuoso, mira gente que va manejando correctamente, el guatemalteco lo hace, no los van hacinados también, sí, porque de repente esos buses van sobrecargados y los llevan parados, sentados, siéntense porque ahí viene la policía. Ese es un aspecto importante que el mismo usuario no significa, doctor. Si le dicen te vas colgando en la escalería de la parrilla y ahí van colgados, entonces eso es uno de los aspectos importantes en cuanto a las lamentables muertes que se suceden después de un hecho de tránsito. Yo quisiera sugerirle tal vez que entráramos en un aspecto técnico de cuál creemos nosotros que son las causas de los accidentes que se producen. Entrémosle, ya casi el tiempo nos está agotando. Váyase la yugular, por favor, doctor. Gracias, doctor. Mire, la verdad es que en los medios de comunicación lamentablemente se concretan producto de la alta velocidad, pero no se entra a establecer por qué esa alta velocidad. En Guatemala, sobre todo en las rutas de Occidente, los empresarios están acostumbrados a hacer modificaciones estructurales de los vehículos. Resulta que para empezar, se traen vehículos que son diseñados para servicio escolar en los Estados Unidos. Para empezar, empiezan a cortarles chasis, entonces ya cortan la distancia entre ejes, le ponen motores que son motores diseñados para manejar trailers con mucha carga, le ponen cajas de 10, 12 velocidades, que le llaman ranchadas, y eso lo que hace que el vehículo sea sumamente veloz, porque obviamente va con un motor de sobrepasado para el peso que va a manejar, que va a mover, y las cajas son precisamente para desarrollar altas velocidades. Encima de eso, por misma ignorancia técnica de la gente que hace estas modificaciones, no toma en consideración que todo vehículo tiene un punto de equilibrio. Al modificar esas situaciones, entonces el punto de equilibrio se pierde y eso hace que el vehículo derrape y pueda producirse un vuelco en un momento dado. Y quiero decirle que esto, ¿por qué se motiva? ¿Por qué es necesaria esa alta velocidad? Existe demasiado transporte ilegal que es competidor entre los tramos carreteros y entonces el transportista autorizado tiene que correr para poder pelear el pasaje. Excelente, doctor. Desafortunadamente el tiempo se nos fue, pero estos que hemos escuchado el día de hoy ha sido muy, muy importante. En realidad vamos a continuar con este tema porque vamos a seguir hablando un poquito más. Desafortunadamente, como les cuento, el tiempo nos ha volado, doctor Gamaliel, pero vamos a seguir con el tema porque es muy importante. Claro que sí. La vida del guatemalteco no tiene ningún precio y tenemos que ver cómo se preserva utilizando todo lo que la ley nos otorga, todo lo que el sentido común nos otorga. Buenas noches, nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muchas gracias.